Hace mucho, mucho tiempo en la antigua China, un anciano trasladaba una delicada pieza de cerámica que debía cuidar con su propia vida. Sin embargo, en su recorrido el anciano tropezó y la pieza cayó al suelo. El golpe la quebró en 7 partes. Cada una de ellas formaba una perfecta figura geométrica. El anciano, desesperado, intentó reparar la pieza, pero de pronto descubrió que con los fragmentos podía componer una infinidad de formas nuevas. Así nació el juego del Tangram, la tabla de la sabiduría. Hoy, frente al discurso de un Chile fracturado, en UChile TV proponemos un espacio donde se reúnan muchas voces distintas para imaginar en conjunto formas nuevas de vivir en sociedad y soñar con el Chile del futuro. No sabemos cómo será ese Chile del futuro, pero sí sabemos que será un Chile mayor, un Chile que ha ido envejeciendo y hace bastante tiempo en un proceso de cambio demográfico que partió en los años 50, cuando comenzó a disminuir la fecundidad en Chile de manera más rápida de lo que ocurría en el resto de América Latina, y que luego en los 90 se complementa con un proceso de aumento de la esperanza de vida. Nuestra esperanza de envejecer, por lo tanto, empieza a ser más extensa y empieza a marcar este cambio demográfico. El envejecimiento presenta varios desafíos, son desafíos fiscales, desafíos económicos, desafíos en la forma en que convivimos, en la forma en que nos cuidamos, pero también representa oportunidades y es una señal de que la mortalidad en las distintas etapas de nuestra vida fue disminuyendo, de que hemos sido capaces de generar educación con distintos desafíos que permite hacer que esa vida sea más larga. Envejecer no es el problema es adecuar nuestras instituciones, nuestras normas sociales, preparar al país para esta nueva realidad, para este país que somos todos y todas. De eso va a tratar este programa de Tangram. Soy Paula Molina y les doy la bienvenida al último episodio de esta primera temporada. Para conversar respecto al envejecimiento, a este país que envejece, a este país donde todos y todas envejecemos, vamos a conversar con nuestro panel de este episodio y nos acompaña en primer lugar Claudia Asmar, que es directora del Servicio Nacional de Mayores, el CENAMA. ¿Cómo está, directora? Bienvenida. Muy bien, Paula, muchas gracias. Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación a este programa, saludar a los otros invitados y, por supuesto, a quienes nos asisten y agradecer la oportunidad desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor de ser la voz, de participar en diversas conversaciones que nos permiten poner el envejecimiento en la comunidad, ¿no? Y el edadismo, esta discriminación por edad que es tan difícil de percibir cuando estamos socializando o en las distintas actividades de la vida diaria. Así que solo me resta agradecer la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Ya, vamos a hablar de todos esos temas. Nos acompaña de la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile, la antropóloga y doctora en Sociología, Paulina Osoria. Bienvenida, Paulina. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí en Tangram. Y nos acompaña Patricio Saldívar, que es director y es fundador de Gerosum, que es una organización que, entre otras cosas, se dedica a visibilizar la diversidad dentro de adultez mayor, ¿cómo se refiere en genérico? De la vejez o de las vejeces. De la vejez o de las vejeces, perfecto. Sí. Y tienen planteamientos de política pública, algo de trabajo de activismo. Bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias. gracias Por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y también por compartir con el panel, representando también a las organizaciones de la sociedad civil que realizamos también aportes en relación a las distintas miradas de las diversas formas de envejecer. Perfecto. Vamos a partir lanzándonos a la piscina, nos vamos a tirar a la piscina en este Tangram. Las personas que van a ver estas voces que tenemos a continuación son parte del programa de natación para el adulto mayor de la Universidad de Chile y se tiraron a la piscina con Tangram para contarnos respecto a sus preocupaciones, sus perspectivas. Estas son sus reflexiones. Estamos preparados para tener, y ya tenemos muchos adultos mayores. Nada está preparado para el adulto mayor, la familia tampoco los deja solos, no los incluye y ojalá eso se revierta. Por ejemplo, no sé, cuando hay actividades nos discriminan por tener un poco más de edad. En el trabajo, de hecho a los 50 años ya eres viejo y no tenemos opción.
bueno, sería muy lamentable porque mientras uno se mueva, está activo, no hacerlo significa empezar a tener enfermedades, empezar a tener poca agilidad, poca movilidad, tener incluso accidentes por no tener un cuerpo bien preparado. Yo creo que preparar programas como estos, por ejemplo, de deporte, tener planes de vacaciones para los adultos mayores que hay en algunas municipalidades, pero que debieran ser más intensivos, más participativos. Bueno, como muchos adultos, la soledad, la depresión, ya marginados muchas veces, una de las cosas fundamentales en este país es que tenemos que preocuparnos del envejecimiento. Yo estudié gerontología social y me doy cuenta que los adultos en Chile, la verdad, es que están totalmente marginados de la sociedad y no solo de la sociedad, de la familia. Las familias ya casi no se preocupan de sus adultos. Entonces hay que hacer un trabajo bastante grande como para integrarlos nuevamente. Yo le agradezco a la universidad haberme dado la posibilidad de trabajar después de los 60 años porque eso no se da en ninguna parte. Bueno, lo primero es agradecer los testimonios que nos entregaron Pilar Fabres, Rosmarie Salzer, José Ricciardi y Margarita Castro, que estaban allí en la piscina y planteaban ellos declaraciones donde podemos ir viendo varios de los temas que son desafíos país, que tienen que ver con el cuidado, por ejemplo, que tienen que ver con los desafíos de salud, ¿no es cierto? Como prepararse, por ejemplo, para una población que puede presentar enfermedades crónicas, pero también las materias de prevención, en las cuales no tenemos quizás toda la cobertura que quisiéramos. Ahora, los planteamientos respecto al envejecimiento, y aquí hay miradas críticas porque tenemos muchísimo pendiente como país, pero a mí me gustaría partir con una reflexión general de parte de ustedes en torno a lo que yo escuché de expertos en envejecimiento, de un experto puntualmente, el autor de un libro que habla de los retos y oportunidades. Y él decía, el envejecimiento es de alguna manera un triunfo también para los países. Significa que disminuyó la mortalidad, significa que la esperanza de vida es más larga, significa que hay cuestiones que se han hecho que han permitido que la población envejezca. ¿Creen que falta dar esa mirada sobre el envejecimiento de Chile? Me gustaría partir con la directora. Sí, mira, primero creo que la reflexión, después de escuchar a las personas mayores, está muy cercana de lo que como Servicio Nacional del Adulto Mayor queremos hacer, que es quitar ese estigma del envejecimiento. Si tú preguntas hoy a un joven, y probablemente ahí la socióloga y Patricio, que es de la sociedad civil, lo va a complementar mucho mejor, digamos, es que nosotros como Servicio Nacional del Adulto Mayor vemos que hoy día los jóvenes no quieren envejecer, o es una etapa de la vida que no se visibiliza muy cercana, y por lo tanto una tremenda labor que tenemos como sociedad es visibilizar, respetar, valorar y representar y reconocer todo ese conocimiento que tienen las personas mayores que hicieron la sociedad que tenemos hoy día. Ese es un paradigma cultural que tenemos que romper, al igual que lo que decían las personas de su testimonio, que las familias, hoy día este cambio de familia nuclear también hace que las personas mayores queden excluidas, y si a eso le sumamos la pandemia, 2 años en que en realidad decíamos las personas mayores, ustedes no pueden salir de su casa solo por ser persona mayor o por tener más de 60 años, decidimos por ello, entonces limitamos su poder de autonomía e independencia. Es por eso que de esta nueva gestión desde el gobierno queremos instalar un sistema nacional de cuidado, y tenemos en el Congreso un proyecto de ley que pasó a segundo trámite constitucional, que si bien es cierto tenemos que reconocer que viene de antes, su nombre es Ley Integral de Promoción del Envejecimiento Digno, Activo y Saludable. Eso contempla muchísimas cosas y está, por supuesto, el derribar estos estereotipos que tenemos acerca de la vejez, el envejecimiento, porque la vejez es heterogénea, y caminar hacia una longevidad saludable. Ya vamos a hablar del cuidado, porque precisamente uno de los aspectos en esta conversación que, como todas, es compleja, es multifactorial, y a veces tendemos a simplificarlas al extremo en los debates públicos, y aquí estamos para tratar de darles más capas. El cuidado es importante, entre otras cosas, porque la mayor parte de las personas que hacen las tareas de cuidado son mujeres, no reciben ningún tipo de remuneración, y entre otras cosas necesitamos mujeres que puedan
también tener trabajos remunerados, ya sea en el ámbito formal o en otro espacio, y eso es parte de la manera de tener un país que crece y por lo tanto que puede dar una vida digna a las personas en cualquier momento de su edad. Paulina, me gustaría preguntarte si cambiaría la conversación en vez de si habláramos de un país que envejece, donde vamos, digamos, en comunidad envejeciendo, en vez de pensar en que existe un grupo allí separado que envejeció. ¿Podríamos cambiar ese eje? Yo creo que ese es uno de los puntos importantes en el fenómeno de envejecimiento demográfico, porque lo que nos encontramos actualmente es que efectivamente somos una sociedad envejecida, porque los seres humanos siempre hemos envejecido. La persona mayor o la persona vieja ha existido a lo largo de la historia. Lo revolucionario en el siglo XXI y en nuestro país actualmente es que no solamente hay individuos mayores o mayor proporción de individuos mayores, sino que la sociedad chilena es una sociedad envejecida. Y quizás ahí el mayor desafío o la paradoja que presenta el envejecimiento es que por un lado somos demográficamente envejecidos, pero social y culturalmente todavía, como decía Claudia, todavía somos una sociedad que se maneja con ciertos patrones más bien adultocéntricos, ¿no? Somos una sociedad pensada desde la adultez para la adultez, ¿no? Los mismos testimonios de las mujeres que escuchamos al principio decían, a los 50 ya estamos mayores, nos discriminan, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un tema más allá también de la política pública, hay un tema de un cambio social y cultural significativo. Es importante lo que tú dices, es como si nos asumimos como una sociedad que va envejeciendo, que tiene la oportunidad de ir envejeciendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué pensamos cuando nos miramos a nosotros mismos y diseñamos quizás políticas públicas, o vemos la infraestructura, o pensamos en la forma en que convivimos como si todas las personas fueran jóvenes, cuestión de que no es así en los datos, digamos, y eso es importante. Patricio, ¿cómo ves tú ese aspecto de incorporarnos a todos en esta conversación respecto a cómo envejecemos como país? Sí, yo creo que siempre nos preguntamos o miramos el envejecimiento del país como algo futuro, y es algo que ya está pasando. Bueno, es cosa de verlo, ¿cierto? De verlo en la calle, de verlo en los lugares públicos, ¿cierto? Que ya siempre hay muchas personas mayores. Pero pasa lo que mencionaba Paulina, ¿cierto? Que los que somos más jóvenes quizás, a veces no nos pensamos como que en el futuro vamos a ser personas mayores. Y ese yo creo que es uno de los grandes desafíos, porque está todo diseñado y pensado para la gente que está en edad activa. ¿Cierto? Esto del adultocentrismo está todo pensado para la gente que tiene más una edad de trabajo. No está pensado en tanto los adolescentes, los niños, ni tampoco en las personas mayores, ¿cierto? Está pensado solamente más en los adultos. Entonces, desde ahí yo creo que es importante comenzar a cambiar las miradas. Qué actitud, qué pensamos y qué sentimos en torno a la vejez es algo que tenemos que comenzar a reflexionar como sociedad, porque es algo que nos involucra a todos, desde la política pública hasta un desafío personal e individual. Perfecto. Ahora, lo que estamos viendo es que más o menos en el 2050, eso es lo que sabemos respecto a los números, ya la población mayor, entiendo, llega al 13% y de aquí al 2100 llega al 33%. Eso significa básicamente 2 personas adulto mayor por una persona que está en esta edad que tú describes adultocéntrico, o sea, que está trabajando, que está generando ingresos. Pero al mismo tiempo, yo entiendo que Chile tiene una ventana de oportunidad. A nosotros nos gusta incluir en este programa los aspectos positivos en las conversaciones cuando son no solo lo que uno quisiera que ocurriera, sino que el dato. Y el dato nos dice que en Chile, debido a que la tasa de fecundidad disminuyó y la esperanza de vida aumentó, se generó una ventana de oportunidad, porque no hay tantos menores dependientes, aunque aumentan las personas mayores dependientes en términos de que no generan los ingresos que genera una persona cuando está en el pic de su vida económica, laboral, qué sé yo, laboral formal. Así que me gustaría preguntar, ¿cómo ves esa ventana de oportunidad? ¿Todavía está? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo se puede adaptar? ¿Qué instituciones crees tú que son más importantes y se deben adaptar más rápidamente aprovechando esa ventana? Sí, creo que primero puntualizar que la mirada que tenemos tiene que ser de curso de vida. Porque desde que nacemos estamos envejeciendo, entonces la mirada tiene que ser de curso de vida, y para eso tenemos que subir rápidamente a este carro para adecuar nuestras políticas públicas y no perder de foco que las personas mayores, por ley del Servicio Nacional del Adulto Mayor,
Persona mayor es cualquier persona mayor de 60 años, hombre o mujer, que es distinto para las jubilaciones u otros rangos etarios, ¿ya? Entonces, como una norma estandarizada, persona mayor es alguien, mujer u hombre, mayor de 60 años. Y por lo tanto, desde ahí es importante también ver cómo nos preparamos para esto, porque el 85% de la población de personas mayores son personas mayores autovalentes, independientes, y por lo tanto tendemos a mirarlos como alguien. Si tú ves las comunicaciones para las personas mayores, muestra una persona mayor con un bastón, con un burrito, y ese es si nosotros sumamos un 9% o un 4% de la población de personas mayores, y son personas activas que contribuyen a la sociedad de sus miradas. Entonces, desde ahí, todos nosotros, todas las instituciones públicas tenemos que avanzar esa mirada, y por eso repito de nuevo que el proyecto de ley nos obliga, porque crea un comité interministerial que hace que todas las miradas se centren con base a curso de vida y algo no menos importante, que es basado en los derechos de las personas mayores. Las personas mayores son sujetos de derechos y por lo tanto nosotros como país en el 2017 suscribimos la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores y este proyecto de ley lo toma como marco. Entonces desde ahí tenemos que garantizar varios derechos. Sí, te quiero interrumpir porque hablamos para que nos aportes en esta conversación respecto al tema de cómo incluir esta perspectiva de la edad. ¿No? Porque se habla, por ejemplo, y es necesario incluir la perspectiva de género en los distintos temas, ¿no es cierto? Y de esa manera te das cuenta, por ejemplo, que el transporte público no puede estar diseñado para personas que se suben corriendo, no llevan a ningún niño de la mano, no llevan ninguna bolsa de las compras. Entonces, no, el sistema tiene que tener una perspectiva de género que incorpore cómo todas las personas lo utilizan. De la misma manera, yo entiendo que la conversación respecto al envejecimiento en Chile toca el tema de las pensiones, del cual hablamos muchísimo, pero también toca el tema del trabajo, también toca el tema de la educación, también toca el tema de la salud, toca todos los temas. ¿Crees que es necesario o cómo podemos incorporar, entiendo que el proyecto de ley así lo plantea, incorporar esta perspectiva en todas nuestras conversaciones? Por supuesto, de todas maneras, y de hecho algo que estamos mandatados en esta administración también es que la participación de las personas mayores sea incidente en la toma de decisiones de lo que hacemos y por lo tanto caminamos a eso. Las comunas amigables o los espacios amigables para las personas mayores también tienen que ser amigables para todos los grupos etarios, es decir, y voy a llevar otro ejemplo que tú decías, una plaza que no tiene luz no es solo no amigable para las personas mayores, sino que tampoco es amigable para los distintos, claro, para nadie, o una vereda o un acceso que no permite, ¿cierto?, ingresar, es hacia donde tenemos que avanzar rápidamente. Y por eso este enfoque tiene que ser multidisciplinario, no solo mirado como desde la salud o desde la sociología, sino que tiene que ser sociosanitario, comunitario e integrar a la comunidad en esto. Si hay una corresponsabilidad del Estado, de la familia y de la comunidad en cómo construimos esto que se nos vino súper rápido, ¿no? Claro, y esto va rápido, pero también va primero. Chile es uno de los países que primero envejece en América Latina, es uno de los países que más rápido va en este proceso por distintos factores, algunos de ellos bastante buenos, ¿no es cierto? Lo que decíamos, una comunidad que se permite envejecer, es una comunidad donde se han logrado algunos éxitos en términos sanitarios y de educación. De hecho, quería preguntarte, Paulina, desde el punto de vista de la antropología, a veces se plantea como una especie de ideal, una sociedad donde todas las personas son jóvenes, activas, en fin. Pero en esa sociedad, una sociedad donde solo hay personas jóvenes, que las ha habido, significa que nadie sobrevive a cierta edad. Significa que hay un montón de cuestiones que han impedido que las personas envejezcan. Quizás me puedes hablar desde ese punto de vista cómo esta sociedad que envejece tiene ese componente de éxito también. Sí, sin duda. Sin duda, el alargamiento de la vida y el envejecimiento demográfico es un logro. Es un logro social, cultural, del desarrollo, del avance en biomedicina, etcétera, ¿no? Y hay que mirarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y nos habla bien de nuestra sociedad el aumento de la esperanza de vida. Otro tema es qué pasa después o con qué calidad se vive ese alargamiento de la vida. Pero el fenómeno del envejecimiento nos habla de eso, del desarrollo, de avances, ¿no? Y pensando en esa ventana que tú mencionabas hace un rato, yo creo que desde el punto de vista científico nos permite a los investigadores y investigadoras generar conocimiento, ¿no?, sobre esta realidad, porque se ha estado un poco limitado a ciertos ámbitos o no estábamos preparados en términos de qué hay que hacer, ¿no? Entonces yo creo que ahí
Si uno mira los últimos 5 o 10 años, la política científica ha ido incluyendo el tema del envejecimiento como prioritario, ¿no? Y, como decía Claudia, efectivamente se va generando conocimiento interdisciplinario, ya no solamente la biomedicina, sino que hay enfoques que están mirando el fenómeno de forma más compleja, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí ese conocimiento puede aportar a esta sociedad para todas las edades, ¿no? Desde ese punto de vista. Tampoco se trata de que nos convirtamos en una sociedad, no sé, gerontoísta, ¿no? Porque si no vamos a caer en el otro lado, ¿verdad? Claro. Sino que hay un espacio para todos, y ahí es importante también que en el curso de vida la vejez no es el final del curso de vida. La vejez se nos puede presentar incluso como la mitad de la vida. Imagínate si podemos vivir hasta 120 años, a los 60 estoy recién en la mitad de mi vida, no estoy en el extremo final ni en el umbral de la muerte. Entonces, yo creo que ahí es importante visualizar que la vejez en estas sociedades envejecidas se configura de una forma distinta. Ya no es como se vivía hace 1 siglo, 2 siglos atrás, ¿no? Pero pareciera que en términos de imaginarios sociales todavía tenemos esta imagen de que es una persona enfermiza, que no aporta, etc., ¿no? Es súper interesante lo que plantea. Sí. Además nos permite instalarnos en la perspectiva de la expectativa de vida puede llegar, y muy pronto se estima que va a llegar a los 100 años, a los 60, que es la definición de adulto no para efectos de pensiones, sí, pero sí para otros efectos. Resulta que estamos más o menos en la mitad. Es súper importante sumar eso a la conversación. Desde esa perspectiva, Patricio, de todos los temas que tienen que ver con los desafíos de este país que va envejeciendo, ¿cuáles para ti resultan prioritarios? Yo creo que, como mencionaban recién, lo que tiene que ver con la política pública es súper importante. Yo creo en el concepto de gerontologizar el Estado o tener una perspectiva gerontológica en todas las funciones del Estado. Por ejemplo, cuando la persona va a la justicia, accede a la justicia. Por ejemplo, hoy día muchas veces en el conservador, en alguna notaría, no sé, a la persona le piden un certificado de lucidez por tener solo 75 años. Entonces, es importante que la política pública avance. Hemos tenido avances. Ojalá que tengamos la aprobación por la Cámara de Diputados de esta ley que viene a cambiar, por supuesto, también todo esto. Hay que hacer más correcciones, pero hay algo importante que tiene que ver con la actitud que tienen las personas. Porque, por ejemplo, hoy día se logró la rebaja del pasaje de un 50% que las personas pagan su pasaje, pero las personas en Valparaíso, las personas mayores, hoy día reclaman que la actitud de los choferes es negativa hacia ellos. ¿Por qué? Porque se les discrimina. Porque pagan menos. Porque pagan menos, porque el sistema de allá es de cobro por persona que tiene, no como acá que es con tarjeta. Entonces la persona reclama que la micro parte antes de bajarse, que no le quieren cobrar el pasaje que corresponde y al final prefieren pagar el pasaje normal. Entonces, si no cambiamos la actitud que tiene la sociedad hacia las personas mayores, vamos a estar ante un problema difícil, sobre todo cuando nosotros seamos mayores. Exactamente, que es lo que esperamos, Adam. Exacto. Exactamente, todos esperamos ser mayores. Vamos a seguir hablando de casos concretos como lo que ocurre con los pasajes en Valparaíso, una medida que está bien inspirada, pero parece que no se logra implementar bien si es que no cambia la actitud. Vamos a hablar de esta idea de una comunidad que tiene que entenderse de otra manera, mirarse de otra forma, y vamos a hablar además de las tensiones que genera también un país donde parte de la conversación es aquí no se ha dado suficiente oportunidad a la población más joven. También eso está, yo creo que en el debate respecto a cómo nos entendemos mejor, nos adaptamos a la sociedad que somos y también a la que queremos ser. Así que nos vamos a una pequeña pausa. Esto es Tangram, estamos en el canal de la Universidad de Chile, es el último episodio de la temporada. Muchísimas gracias por la sintonía, por las menciones, por ser parte de este Tangram, donde buscamos nuevas formas para incorporarnos y alimentar el debate público nacional. Estamos en Tangram y estas son imágenes del programa de natación para el adulto mayor de la Universidad de Chile. También escuchamos parte de los testimonios respecto a quienes integran este
este programa y donde nos contaban, por ejemplo, la necesidad, la certeza de que es importante prevenir, mantenerse activos, porque eso, por ejemplo, evita accidentes. Hay una especie de conocimiento, Claudia, que está ya incorporado respecto a cómo envejecer mejor. Me da la impresión de que se ha ido permeando en la conversación pública, porque este no es un fenómeno que solo ocurre en Chile, solo ocurre en América Latina. Esta es una mega tendencia y es una mega tendencia global también. Claudia, pero quería preguntarte respecto a las decisiones que se toman. Lo veíamos un poco con el transporte público, la rebaja en Valparaíso, y cómo, por una cuestión cultural, finalmente había terminado generando algunas dificultades para las personas que querían ocupar este boleto rebajado para personas adultas mayores. Tú nos contabas, tras bambalinas, el caso, por ejemplo, de accidentes vehiculares donde las personas mayores son las conductoras. Yo entiendo que las personas mayores tienden a tener mucho menos accidentes que las personas más jóvenes. Sin embargo, cuando hay un accidente con una persona mayor involucrada, se plantea la idea de que hay que plantear restricciones a la edad en la que se puede conducir. ¿Qué nos está diciendo eso y cuán a menudo nos ocurren este tipo de fenómenos? Qué importante es lo que preguntas, porque ahí es la mejor muestra del edadismo, que esta discriminación por edad que tenemos. Solo plantear, a propósito que fue una situación terrible, sin duda, pero solo plantear que porque es una persona mayor, entonces la solución es decir que las personas de 70 años no tengan licencia de conducir, es una discriminación por edad, porque son capacidades, o sea, todos debiéramos probar las capacidades. Y si bien es cierto, las personas mayores, en el reglamento que tenemos hoy día, entre 60 y 80 años tienen una frecuencia mayor de evaluación de sus capacidades para sacar la licencia de conducir, y después de los 80 también es anual. Entonces creo que no puede ser una limitación la edad, sino que las capacidades de las personas para conducir. Y esa es una muestra de algunas cosas que vemos generalmente expresadas en la sociedad, en cómo nos conducimos frente al ver solo una persona, porque tú la ves de apariencia más envejecida, entonces hablas más lento o más fuerte, porque probablemente no escucha bien solo por el aspecto físico. O una cuestión peor aún, y Paulina y entonces nos pueden complementar mucho mejor, porque tienes mayor de 60, no tienes sexualidad, no tienes oportunidad de ser de alguna comunidad LGTB, o sencillamente perdiste la facultad de enamorarte, o cosas que son de la vida, de integridad de las personas. Y eso es una barrera con la que yo puedo hablar, que desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor, todos nuestros programas, primero, son basados en el buen trato y en los derechos de las personas mayores, y hemos cambiado el modelo desde un modelo asistencialista a un modelo de derechos. Porque las personas mayores tienen todos estos derechos, y por lo tanto nuestra diversidad de programas, que es otro desafío, que no sean tan focalizados y que lleguen a una mayor cantidad de personas mayores. Ponemos estos enfoques en los condominios de viviendas tuteladas, en donde viven personas mayores que tienen una intervención sociocomunitaria para mantener su funcionalidad, y una medida presidencial que fue aumentar los centros diurnos comunitarios. Los centros diurnos comunitarios son un espacio en donde las personas mayores asisten durante el día con una intervención multidisciplinaria. Entonces hay una intervención individual, pero también hemos visto que hay una protección grupal. Se juntan entre pares, entonces reafirma su autoestima, su independencia y también su forma de enfrentar esta etapa nueva de la vida que quizás no tiene las condiciones que esperaríamos, y para eso estamos trabajando. O como tú dices, tienen capacidades diferentes. Exactamente. Tenemos esa diversidad de la que vamos a hablar con Patricio. Paulina, ¿cómo hemos ido cambiando en Chile la mirada respecto a las personas adultas mayores? Mira, si bien ha ido cambiando, siempre hay unas constantes, ¿no? Eso es importante decirlo, porque el cambio es bastante lento, ¿no? Yo creo que todavía está muy asentado un imaginario muy negativo de la vejez, ¿no? ¿Y esto fue siempre así? Porque también tenemos momentos en los cuales son sociedades donde quizás hay más valores en las personas mayores. ¿Eso ocurre en algún momento en nuestra historia? Lo que pasa es que si el significado de la vejez es un tema cultural, también va a ser muy diverso, ¿ya? Mucho se cree también que en sociedades tradicionales hay una posición más positiva de la vejez. Eso no ocurre en todas las sociedades, ¿ya? Entonces, por eso digo que es diverso, que es heterogéneo. Pero hay cuestiones permanentes. Por ejemplo, esta imagen de que las personas mayores son abuelos y abuelas,
¿no? Que está muy anclada en la institución social de la familia. Entonces, la identidad de estos sujetos está dado por la abuelidad. Entonces, es el abuelo, es la abuela, ¿no? Y que tiene un lugar dentro de la familia, y su lugar social está dado por el rol que ocupa al interior de la familia. Entonces, eso lo que lleva es a mantener esa imagen, y las personas mayores, digamos, su valor está dado por ser abuelo o abuela de alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque la institución del trabajo es una institución para el adulto, la institución de la formación es una institución para la juventud, la institución de lo lúdico es una institución de la infancia. Entonces está tan compartimentado, ¿no? Que estas mismas relaciones o posiciones sociales van creando los imaginarios. Entonces, cuando la esperanza de vida era relativamente corta, la vejez se vivía en un poco periodo y en un periodo de mayor pérdidas de funcionalidad, ¿no? Entonces el periodo entre la salida del trabajo, la pérdida de funcionalidad y la muerte era muy corto, ¿no? Entonces el imaginario que hay ahí sobre la vejez es claramente un imaginario de una persona que se enferma y que está pronta a la muerte, ¿no? Entonces ahí hay instituciones dentro de nuestro país, por ejemplo, muy vinculadas al trabajo filantrópico, ¿no? El trabajo de las instituciones religiosas, etcétera, ¿no? que viven o que trabajan para estas personas que son más vulnerables. Entonces ahí también se construye socialmente una idea de que la vejez o que los sujetos mayores son sujetos vulnerables, ¿ya? En amplio sentido de la palabra, ¿no? Entonces lo que hay que generar es un beneficio, ayudarlos, contenerlos, etcétera. Pero no hay, como decía Claudia, no hay hasta ese momento una visión de que ser mayor es un derecho, ¿no? Es, digamos, desde el punto de vista que no dejo de ser ciudadano, ¿no? Casi que cumplí 60 años y dejé de ser persona, ¿no? Ya ni siquiera se me nombra por mi nombre y paso a ser la abuelita, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay algo complicado. Pero dentro de este fenómeno que ha sido a nivel mundial, ¿no? Y que dentro de América Latina Chile es paradigmático en el envejecimiento demográfico, lo que ocurre es que la sociedad comienza a tomar más conciencia de la mayor presencia de personas mayores dentro del grupo, ¿no? Y yo creo que ahí, en el cambio que ha habido ahora, en este mayor ejercicio de derechos o demanda de derechos, ¿no? O que incorporaran dentro de la política la palabra dignidad, por ejemplo, me parece interesante, pero yo creo que ahí son las propias personas mayores las que han ido poniendo la voz y sacando la voz hacia los otros grupos etarios, ¿no? No creo que hayamos sido ni los expertos ni las políticas necesariamente, siempre ayudan, ¿no? Pero yo creo que acá hay un rol muy importante que no hay que invisibilizar, que es lo que nos muestran las propias personas mayores de quiénes son, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, uno pudiera decir que esta imagen tan exclusivamente negativa ha ido cambiando con enfoques más positivos, ¿no? Y tú dices por una demanda, una reivindicación de esta propia población que va envejeciendo, y me parece que conversa muy bien el diagnóstico que tú nos das con este cambio que planteas, Claudia, respecto a que no es esta mirada asistencialista, sino que es esta mirada de derechos y esta interpretación o esta comprensión de la población que envejece, que ya no está o no tiene por qué estar reducida a un solo rol. Patricia, estoy seguro que ustedes conversan y analizan este tema y lo ven además en acción de manera permanente, ¿no? Sí, bueno, parte del trabajo que nosotros realizamos es visibilizar las diversas formas de envejecer, porque no se envejece de una sola forma. Las personas del norte probablemente envejecen de forma distinta, las del centro, a las del sur, y así también en distintos grupos económicos, socioculturales, etc. Y yo creo que eso es súper importante de visibilizar, y como menciona Paulina, las personas mayores son las que han dado las luchas y han dado las peleas. O sea, nosotros hoy día acá estamos conversando acerca de temas que ellos mismos han puesto. El tema de la lucha del tema del pasaje lleva más de 15 años y se ganó hace poco, pero son las personas mayores las que han estado con la marcha de los bastones, la marcha de las canas, etcétera, visibilizando los temas. Yo sé que Claudio también lo sabe, la participación de las personas mayores en la sociedad civil es tremenda. Donde hay más participación en grupos y en organizaciones, clubes de adultos mayores, juntas de vecinos, son las personas mayores las que están moviendo esas comunidades. Por ejemplo, con la pandemia
pandemia también vimos que muchos jóvenes tuvieron que volver a vivir a la casa de sus papás o de sus abuelos por la crisis de vivienda, y son hoy día las personas mayores las que están siendo jefes de hogares. O sea, entendemos hoy día también que hay un concepto sobre una nueva longevidad. Ya no son las personas mayores como las veían antes o como las graficaban antes, la viejita con cierto el tomatito tejiendo o como la película Esperando la carroza, sino que hoy día las personas son activas y son personas que tienen un rol importante dentro de sus comunidades y sus familias. La directora hablaba, por ejemplo, de la sexualidad. Paulina hablaba de esta imagen de abuelita, tú lo graficas con un tomate y tejiendo, y las personas no calzan. Yo creo que nadie calza ningún estereotipo, digamos, pero tampoco la población mayor calza en estos estereotipos. ¿Qué nos puede contar más respecto a esa diversidad? Tú decías esas vejeces. Esas vejeces, claro. Yo creo que lo más interesante es que las personas mayores quieren hacer cosas que hace cualquier persona. Y yo creo que eso, hoy día hay mucho interés por las personas por hacer otras cosas. Por ejemplo... Perdona, o sea, yo debería pensar que cuando mayor me va a gustar hacer lo mismo que me gusta hacer ahora, que es lo más lógico, ¿no? Que vamos a seguir siendo las mismas personas, con los mismos gustos, con las mismas intenciones, y quizás ojalá con nuevas oportunidades de hacerlas. Por ejemplo. Pero muchas veces hay límites, pues. Es como lo que la sociedad te está diciendo: no te vistas así, no hagas esto. O los lugares, por ejemplo, están diseñados, los lugares de diversión, de carrete, ¿para qué? Para gente joven, no para gente mayor. No hay encuentro intergeneracional, y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, es de que las distintas generaciones nos juntemos, conversemos y nos aportemos mutuamente. Se cree que las personas mayores son sabias, algunos sí, algunos no, algunos todavía están en proceso incluso de deconstrucción, y creo que eso es importante también de visibilizar. Estaba pensando en el caso de Chile, este grupo de adultos mayores que da la prueba, la nueva prueba, que es PAES, y que es parte del proceso para acceso a la educación superior. Estoy pensando en Estados Unidos. Recién había una noticia respecto a un club de baile que tenía una actividad intensa, y no era un club de baile en el sentido también, de nuevo, de un estereotipo, de una cuestión con música muy antigua, sino que eran personas reivindicando estos distintos momentos de la vejez. Me parece que eso también es parte de la conversación, ¿no? A lo mejor salir también de esa estructura binaria donde la gente o es joven o está en una vejez muy, muy avanzada, sino que aquí hay un gran espacio en el cual las personas debemos reivindicar esos derechos o mantener Pueden ser 40 años, hasta 40 años 40 de tu años, vida. o sea, es bastante. Entonces, cuando uno dice 60 y más, se está incorporando 40 años de vida en una realidad homogénea. Cuando uno piensa, a ver, una política, imagínate una política pública de personas de 0 a 40 años, uno dice, pero es absurdo. No tiene ningún sentido, no claro. tiene ningún sentido. Entonces acá ocurre un poco igual, y yo creo que eso quizás es la mayor ventana de oportunidad también, porque es algo muy novedoso, es algo que no se ha vivido en términos históricos, ¿no? Esta característica de la vejez como una verdadera etapa de la vida, que tiene subetapas, ¿no es cierto?, y subedades dentro de la misma realidad, yo creo que nos permite ser creativos, y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque ya no solamente tenemos la imagen de la persona dependiente, ¿no?, que requiere que le ayuden a lavarse, etcétera, sino que también tenemos a esa abuela que todavía está trabajando, que todavía maneja su vehículo, que da los ingresos en el hogar, etcétera, ¿no? Tenemos a la jefa de hogar, y también tenemos a adultos mayores que a lo mejor no son ni abuelos ni abuelas, y están en otro momento. Entonces, yo creo que atender, por supuesto, a la población más vulnerable, aquella que requiere más cuidados, pero también fijarse en esta diversidad, que incluso cuando tú planteas es distinto envejecer en el norte que en el sur. Yo creo que es una cuestión que vemos poco, solo tenemos pocos minutos, pero si me puedes contar un poco respecto a eso, cómo se da esa diversidad, por ejemplo, en el ámbito del envejecimiento también. Sí, es importante considerar siempre las características geográficas. Tenemos lugares hoy día que son más envejecidos, las regiones centrales, Valparaíso y la región metropolitana, son las que concentran más pueblos de personas mayores, pero también hay personas mayores que viven muchos años en la zona rural, por ejemplo. Muchas personas, ¿cierto?, que gracias a sus formas de vida, con buena calidad de vida, logran llegar incluso más de 100 años. Y esas personas a veces están ahí escondidas, pues hay que visibilizarlas, y los más jóvenes tenemos que entender también que son formas respetables de vida. ¿Podemos hacer una mención al tema del género? Yo decía, hay varios aspectos aquí vinculados. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con el cuidado. ¿Qué pasa con las mujeres en este largo proceso de envejecimiento? Yo ya no sé si envejecimiento, de hecho, es la palabra adecuada, ¿no? Porque coloca, como decía Paulina, en un mismo grupo un montón de realidades distintas, de vulnerabilidades distintas, de necesidades de asistencia que son diferentes, digamos. Sí.
súper importante lo que dices, porque esta longevidad o esta vejez tiene un envejecimiento femenino, porque las mujeres vivimos más y también por la esperanza de vida, y a propósito del cuidado, también con esta instalación que queremos hacer del Sistema Nacional de Cuidados como gobierno, está el Registro Social de Hogares, que se abrió una puerta que es el inicio, que es para que se registren las personas que cuidan, ¿no? Informalmente, es decir, la mamá, el abuelito como rol, ¿cierto? Que cuida de sus nietos o de otra persona que depende, y esto es un registro de cuidadores que nos va a dar una base. Nosotros sabemos hoy día que aproximadamente el 3,2% del PIB es asociado a cuidado, un trabajo no visibilizado, y que el 70% son mujeres que realizan este cuidado. Y por lo tanto, reconocer y valorar eso también viene de la mano con el reconocimiento de la reforma de pensiones, la reforma tributaria, porque hay que darle un valor. O sea, una mujer que trabajó X años, los mismos años que un hombre, hoy día tiene una pensión distinta a la de un hombre, porque no son valorizados esos años de cuidado, ¿cierto? Y es lo que queremos relevar. Entonces, el cuidado, y no cuidado solo como mirado desde el cuidado porque requieres porque tienes una dependencia, sino que un niño requiere de cuidado, ¿cierto? Un adolescente requiere de cuidado en ese sentido amplio. Y por eso esta mirada del curso de vida, de relevar la importancia del envejecimiento femenino también, que tiene una mirada, por supuesto, de género. O sea, nosotros lo vemos en los dispositivos. Cuando digo dispositivos, me refiero a los espacios que tiene Senama como programas, como decía, los establecimientos de larga estadía o los condominios de viviendas tuteladas, incluso los centros diurnos, en que tenemos participación de muchas más mujeres que hombres. Y tiene una participación social gigantesca, son líderes, son capaces de movilizar grandes grupos de personas mayores, y desde Senama trabajamos en todas las regiones, a propósito de lo territorial, con un consejo asesor de mayores, que son personas mayores que representan sus comunas y distintos grupos de asociaciones. Entonces, esto hoy día, por lo menos, es visibilizar, y es el inicio del camino para visibilizar esos cuidados que siempre han estado muy a la espalda de las mujeres. Así ha sido históricamente. Paulina, me gustaría preguntarte por uno de los temas que mencionamos en el bloque anterior y que tiene que ver con la conversación respecto a la falta de oportunidad de los jóvenes también. También en nuestra sociedad, también en el diseño de políticas públicas, también tenemos instancias de decisión en donde históricamente fueron personas mayores y quedaron las personas más jóvenes fuera de los ámbitos de educación pública. Estoy pensando en el Congreso. Ahora eso va cambiando, pero durante mucho tiempo se estima que tampoco había suficiente participación para las jóvenes, ¿no es cierto? No se escucha a la población joven. ¿Cómo se armoniza esas dos pulseras, ¿no es cierto? Sí, es complejo porque el riesgo es que se genere un conflicto intergeneracional, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo uno puede escuchar, ¿no?, que los jóvenes le quitan el puesto de trabajo a los viejos, o los viejos no se quieren ir, entonces los jóvenes no se pueden insertar, ¿no? Entonces, claro, eso genera conflicto intergeneracional en vez de un modelo de solidaridad intergeneracional, ¿no? Pero eso yo creo que ha ido cambiando, o debería cambiar de todas maneras, ¿no? El lugar y sobre todo los imaginarios que hay de unos hacia otros. Porque no es solamente que la generación joven tenga prejuicios en torno a la vejez, sino que la vejez muchas veces tiene mucho prejuicio en relación a la juventud. Y ahí hay que tener cuidado, porque podemos llegar a afirmar que todos los jóvenes son drogadictos, delincuentes, etcétera, y cruzo la calle porque si no me va a asaltar, ¿no? Entonces, como que hay una cosa de conflicto intergeneracional, ¿no? En términos de imaginarios también se construye la vejez como el opuesto a la juventud, ¿no? Lo que yo ya no soy bello, no soy ágil, no soy, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante como el juego que hay ahí entre ambas generaciones, ¿no? Entonces, lo que sí, yo creo que son otros lugares que se van ocupando, ¿ya? Si bien uno dice que pudiera ahora haber una renovación generacional en el ámbito de la política y determinados espacios públicos, no es solamente un tema etario, ¿no? Cuidado, porque las personas que son cronológicamente mayores y que están usando espacios de poder socialmente no son viejos ni viejas,
¿no? Son adultos. Entonces ahí hay que tener cuidado el lugar que se tiene en la cierta toma de decisiones, ¿no? Pero sin duda ahora hay como este relevo. Y yo creo que lo importante, y quiero cruzarlo un poco con lo que se decía anteriormente con el tema de los cuidados, porque al interior de la familia, con el envejecimiento demográfico, lo que ocurre, tú lo mencionabas al principio, ¿no? Se reduce la tasa de natalidad, por lo tanto lo que se vive en términos de estructura familiar es una inversión de la pirámide poblacional, en donde en una familia puede estar compuesta de una sola generación joven y de 3 generaciones mayores. Entonces, ya no es el padre, la madre y el niño, sino que es el niño, el padre, la madre, la abuela, la bisabuela y la tatarabuela, ¿no? Entonces, por lo mismo, hay que ver el aporte que están haciendo las personas mayores también dentro de determinados ámbitos o instituciones, ¿no? Pero quiero enfatizar eso, que lo que hay que promover más bien es la solidaridad intergeneracional, y yo creo que ahí el diálogo entre las generaciones es muy importante, y más allá de con mi abuelo o mi abuela, porque mi abuela es súper chora, mi abuelo es súper choro, pero el señor, el viejo de la esquina, no es el viejo, ¿te fijas? Entonces yo creo que ahí todavía nos falta un poco de ese diálogo, de esa interacción. Patricio, ¿cómo ves ese diálogo intergeneracional? Sí, yo creo que es importante favorecerlo. Hay que tomar medidas, por ejemplo, el tema de la reducción de la jornada laboral, a mí me parece algo súper interesante para favorecer la participación en las 2 generaciones. Porque si, por ejemplo, tú vas a una junta de vecinos y citas a la comunidad a las 4 de la tarde, las personas mayores van a llegar a las 3:30, llegan muy puntuales, pero las personas jóvenes no pueden ir a participar porque están trabajando. Entonces creo que tienen que haber cambios también en nuestra forma de vida. Nuestra sociedad, ¿cierto?, exige mucho al que está trabajando, tiene que cumplir jornadas muy extensas. Entonces, ¿cuándo comparte con la familia o con la comunidad, con su vecino? ¿Cierto? Creo que esos son los desafíos en los cuales hay que enfrentar. Y también en espacios como en el espacio laboral. Hoy día las personas mayores se mantienen en el mundo laboral por distintas razones. Muchas de ellas es por la razón económica, pero también por mantenerse activo, porque el trabajo te da eso, te da rutina, te da a conocer otras personas, tienes que estar capacitándote constantemente. Entonces yo creo que es importante también tener esas reflexiones. ¿Tenemos hoy día condiciones laborales adecuadas a las personas mayores? ¿Hacemos reconversión laboral para que la persona se pueda mantener, pero cumpliendo otras funciones? Yo creo que ahí estamos en deuda para mantener el encuentro también intergeneracional en espacios laborales. Son muy buenas preguntas, y además se toca un tema que es de larga polémica y discusión, que tiene que ver con, por ejemplo, en qué momento debería generarse este espacio de jubilación, que es una discusión que se tensa aún más en Chile cuando estamos tratando de lidiar con el tema de las pensiones, que son insuficientes en general. Nos vamos a ir a una nueva pausa aquí en Tangram. Seguimos conversando respecto a este proceso de envejecimiento, a estas distintas etapas de la vida. Yo creo que hemos aprendido o hemos aportado varios puntos, por lo menos yo he aprendido en lo personal, varios aspectos para incorporar a esta conversación frente a un país que va envejeciendo, que va cambiando, que va en este proceso de cambio demográfico al que tenemos que adaptarnos. Ya seguimos aquí en Tangram, en Universidad de Chile. Gracias por estar ahí. Esto es Tangram, un programa de la Universidad de Chile, donde buscamos cómo reunir las piezas de nuestra conversación pública y dar nuevas formas, tener nuevas perspectivas respecto a los temas que nos importan, aquellos que nos presentan desafíos, retos, pero también, como siempre buscamos en este programa, oportunidades. Hemos estado hablando respecto a los distintos momentos de este envejecimiento en un país en cambio demográfico, y hemos aprendido varias cosas. El 80% de la población mayor, por ejemplo, está plenamente activa. Hay diversidad, hay distintas vejeces, y es necesario dar un espacio a cada una de ellas. Tenemos que cambiar la mirada de una sociedad que se sabe en cambio, se sabe que va envejeciendo, pero insiste en mirarse y tratarse a sí misma como si estuviera permanentemente en juventud perpetua, digamos. ¿Se acuerdan de la piscina ciudadana con la cual comenzamos el programa? En cada uno de estos Tangram hemos tenido pupitres ciudadanos, hemos tenido distintos espacios, y el de hoy ha sido esta piscina donde se genera este programa de natación
natación para personas adultas mayores. Ahora le vamos a pedir a cada una de las personas en nuestro panel de Tangram que se lancen también a la piscina con ellos, con ellas, y que nos entreguen cuáles son los puntos más importantes para esta conversación respecto a este país que es el del futuro, pero también es también el del presente, digámoslo. Partimos con Claudia Asmat, que es directora del Senama y está aquí con este Tangram. Bien, me tocó primero tirarme a la piscina, así que contarles y decirles que lo primero y más importante es que vamos desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor a articular todo lo que sea necesario para ir derribando esos mitos y estereotipos respecto a la vejez, y ese trabajo en conjunto con las personas mayores y para las personas mayores, y aquí todos en conjunto somos necesarios, la sociedad académica, la sociedad civil, el Estado, para que construyamos una sociedad mejor, ¿cierto?, para esta vejez y el envejecimiento. Segundo, que vamos a gestionar desde el compromiso de gobierno como prioridad, ¿cierto?, esta instalación del Sistema Nacional de Cuidado para cuidado en términos de la vida en general, para poder tener promoción y prevención, ¿cierto?, para tener un envejecimiento digno, activo y saludable, que es la ruta de camino que hemos querido, ¿cierto?, seguir, y por supuesto, por sobre todo, valorizar el cuidado y las personas que cuidan. Quienes cuidan son un valor muy importante que queremos, ¿cierto?, resaltar y dejar muy en alto el cuidado que prestan para las personas. Así que solamente agradecer y relevar la importancia que tiene la comunicación para poder nosotros derribar estos estereotipos y estigmas que hay respecto de la vejez. Muchísimas gracias, Claudia Asmat, en la piscina ahí de la conversación respecto a estas distintas formas de envejecer y a los desafíos que presenta como país un envejecimiento digno, activo y saludable, que es bien importante. Seguimos con Paulina Osorio, que es de la Red Transdisciplinaria de Estudios sobre Envejecimiento de la Universidad de Chile. Paulina. Sí, yo me voy a tirar a la piscina en dos ámbitos. Primero, decir que envejecemos como hemos vivido, y desde el punto de vista de la identidad hay una coherencia biográfica en nosotros. Por lo tanto, no dejamos de ser quienes somos solo porque cumplimos más edad cronológica. Y en esa línea también quisiera destacar la importancia que tiene dentro de esta lógica de la diversidad en la vejez los enfoques interseccionales, porque la edad cronológica se cruza con otros elementos. Somos hombres, somos mujeres, vivimos en determinados territorios, tenemos ciertas características familiares, ¿no? Tenemos o no tenemos hijos, fuimos o no fuimos madres, etc. Entonces, lo interesante es que se nos abra esa posibilidad y también visualicemos que no solamente se llega a ser persona mayor con una edad X, sino que también puedo ser mujer mayor, puedo ser una persona rural mayor, y desde ese punto de vista hay determinadas inequidades y desigualdades que se pueden ir acumulando a lo largo de la vida. Y de ahí que también este enfoque interseccional permite identificar cuáles son esas posiciones de desigualdad que a lo largo de la vida se acentúan en la vejez, ¿no? Entonces, no es que todos envejecemos de la misma forma, todos vamos a llegar a ser personas mayores, lo más probable, y vivamos muchos años de vida, pero el cómo lo hagamos, en qué calidad de vida, en qué condiciones, etcétera, no solamente tiene que ver con esa edad que estamos cumpliendo, sino que cómo hemos llegado a ese momento de la vida. Por lo tanto, como sociedad, como academia, como políticas públicas, hay grandes desafíos, y yo creo que quisiera destacar la ventana de oportunidades, más que el aspecto más negativo que tiene el proceso. Muchas gracias. Gracias. Paulina Osorio en la piscina ya está listo con su traje de baño y su gorro de baño. Patricio Saldívar de Gero Zoom para entregarnos lo que él considera son los aportes importantes, así que se lanza a la piscina ciudadana. Sí, me lanzo a la piscina para hacerles una invitación a que cambiemos las formas en cómo vemos, cómo sentimos y cómo pensamos acerca del envejecimiento, que es algo que se da
toda la vida, todos los días estamos envejeciendo, no hay ninguna crema anti-age, no hay ningún producto que vaya a hacernos retroceder en la edad y que pensemos que las personas mayores son distintas. Las personas mayores no son personas anticuadas, las personas mayores no son personas frágiles, estructuradas o que tengan muchas enfermedades. Son personas como tú, como yo, que también quieren aprender, que también quieren aportar a la sociedad, que también quieren estar presentes. Y es rol de todos nosotros también hacer un espacio para que las distintas formas de envejecer tengan un lugar en nuestra sociedad. La invitación es a que también nos juntemos con personas mayores, a que compartamos, a que los escuchemos, a que compartamos conocimientos y con eso también construir una sociedad más inclusiva. Nosotros en Gerosum tenemos un lema que es envejece bien, envejece como tú quieras y queremos que eso sea para todas las personas. Muchísimas gracias, Patricio, y por supuesto nuevamente a todo el panel por la conversación, por las reflexiones, por aportar su experiencia, sus ideas, sus estudios, su conocimiento, su activismo en este episodio final de Tangram. Así que muchísimas gracias nuevamente, por supuesto, a todos y a todas. Queremos agradecer a la audiencia, a ustedes que están allí, por supuesto, por estar siendo parte de este Tangram. Estamos disponibles en YouTube, en uchiletv.cl, nos pueden seguir en las redes sociales que están también siempre con el @uchile o ver los distintos capítulos donde hemos conversado de distintos aspectos de esta conversación pública y por supuesto en la señal digital de la Universidad de Chile, que es el 11.2 para la región metropolitana, con antenita se puede capturar. Además, esperamos volver pronto y quiero agradecer a todo el equipo, a todos quienes están aquí, por supuesto nuestra directora Nicole Zenerman, a Catherine Ibáñez, que está aquí en la muela y en la edición, y a quien le voy a pedir además que me aproveche de soplar los nombres de todos quienes merecen un reconocimiento para este Tangram, porque ha sido un trabajo intenso, un trabajo que hemos hecho además con muchísimo cariño. Gracias a Río Negro, que nos alberga, que es la productora, gracias a Darko, que está en la producción periodística, a Mariana Tejos, que está en la producción general, a Mati Arauz, que está en la asistencia de dirección, y no sé si me faltan más nombres, Andrés Merino, que está en el equipo de realización. Para todos y todas, para todo este equipo, muchísimas gracias, y por supuesto para quienes se han hecho parte de Tangram. Me falta Ariel Guerrero, que está en las cápsulas. Gracias. Muchísimas gracias. Volvemos para una nueva temporada de Tangram. Soy Paula Molina y muchísimas gracias, como siempre, por escuchar y vernos.